Saludo con gusto a Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros. Contrario, buenas noches, es un gusto estar con ustedes y saludo a tu auditorio. Carla, hemos informado de un pronunciamiento del Consejo General del INE que, cerrando filas y por unanimidad, ha emitido un pronunciamiento advirtiendo de los riesgos que representa el llamado Plan B del gobierno en materia electoral. ¿Qué les preocupa a los consejeros? Bueno, la verdad es que nos preocupan varias cosas y en primer lugar que no se haya escuchado a la autoridad electoral. Es la primera reforma electoral en toda la historia de nuestra democracia que no se hace escuchando a quien opera las normas electorales. Creemos que es muy grave que no se haya escuchado el punto de vista y por eso decidimos hacer este informe que no solo recoge las opiniones de las y los 11 consejeros electorales, sino también de toda nuestra estructura. Fuimos con todos nuestros vocales, pedimos opiniones, estamos haciendo reuniones regionales por circunscripción para que todos los puntos de vista sean escuchados y sean plasmados en este informe. Nos preocupa técnicamente que el 85% del servicio profesional electoral, digamos, sea recortado sin saber las funciones que se hagan. Desde el 2014 hasta la fecha, en menos de una década, el Instituto Nacional Electoral ha organizado más de 331, estamos con Tamaulipas en el 331 proceso electoral organizado, que se desconozca lo que hace la autoridad a nivel local, porque todo el tiempo hay credencialización, todo el tiempo hay fiscalización, todo el tiempo hay que atender los casos de violencia política contra las mujeres, desafortunadamente. Hay que notificar diversas resoluciones y acuerdos tanto del INE como de la Sala Superior. Hay que revisar la cartografía electoral. Hay muchas funciones que hace el Instituto Nacional Electoral a través de estas juntas, de este servicio. Desaparecer nuestras juntas distritales, todas las 300, pues también es violatorio de la Constitución, del artículo 53, que establece claramente que nuestro país está dividido en 300 distritos uninominales. Es decir, que me parece que la reforma carece de un análisis exhaustivo y minucioso de las consecuencias de operar esta reforma electoral. Sí, todas las autoridades y todas las instituciones son perfectibles, las leyes también, pero creo que hay que medir muy claramente qué es lo que se quiere cambiar y cuáles son las consecuencias. Y hoy lo que me parece más grave es que estando ya a fines de enero del año en el que tenemos que empezar a organizar el proceso electoral más grande de la historia, con cerca de 96 millones de electoras y electoras y 166,000 casillas por instalar, no tengamos las reglas claras. No sepamos ni los partidos políticos, ni la ciudadanía, y mucho menos las autoridades electorales, cuáles son las reglas que van a operar para el siguiente proceso electoral. Todas las anteriores reformas electorales se habían probado en elecciones intermedias, habían venido de la oposición, esto ya se ha dicho mucho, pero además se habían probado en elecciones intermedias, no en las elecciones presidenciales. Entonces creemos que hay muchos retrocesos. Yo en lo personal creo que en el tema de derechos humanos y sobre todo en su vertiente político-electoral, la ciudadanía no va a tener la misma calidad en los procesos electorales por la merma que sufrimos en el servicio profesional electoral, en fusionar distintas áreas del propio instituto, en ponerle freno de mano a, por ejemplo, el voto electrónico y en algo que me parece muy grave, el tema de la paridad y del combate a la violencia política en razón de género, que no se dice más que se van a postular al 50% y que será el arbitrio de los partidos políticos. Y en el tema de fiscalización no se toca absolutamente nada, por el contrario, se restringe nuestra capacidad de pedir información a otras autoridades para poder recabar distintos datos y ver el origen lícito o no y imponer las sanciones de los recursos de los partidos políticos y las candidaturas. Creo que no se ha visto a cabalidad que incluso la capacidad reglamentaria del INE está en juego. El OIC, el órgano interno de control, toma un papel muy relevante, teniendo que avalar e incluso integrar comisiones cuando podría volverse juez y parte. Y son estas, entre otras muchas consideraciones, las que estamos haciendo del conocimiento o haremos en una primera etapa la semana que entra en contra de la ley de comunicación social y de la ley de responsabilidades. Y la segunda, una vez que el Senado apruebe estas 4 leyes electorales que quedan,
y que, bueno, pues está obviamente la última palabra en el Senado, pero que en cuanto se apruebe, si es que este es el caso, nosotros también acudiremos ante la Suprema Corte, ante la Sala Superior y además en las acciones de inconstitucionalidad que están presentando los partidos políticos y ya incluso los municipios también aportaremos los elementos necesarios para que la Corte cuente con todo un diseño o un análisis y un análisis exhaustivo de cuál es el impacto y los riesgos de esta reforma electoral. Para dimensionar lo que describes, Carla Humphrey, ¿qué podría suceder en 2024 si se aprueban y entran en vigor los cambios legales a leyes secundarias en materia electoral, estos que has referido y que son impulsados por el gobierno? Bueno, para empezar, yo creo que se pone en riesgo la capacitación de las y los funcionarios de casilla. La reforma baja del 13% que nosotros sorteamos de ciudadanas y ciudadanos a quienes vamos a buscar casa por casa para esta capacitación y que integren las mesas directivas de casilla a un 10%, se da solo un mes para la capacitación. Y esto pone en riesgo que sean nuestros vecinos y nuestras vecinas capacitados quienes reciban nuestra votación. También, por supuesto, pues estos recorridos para ver dónde se instalan las casillas electorales es un tema que también nos preocupa. Preocupa mucho no tener instancias permanentes en los distritos electorales, justamente porque si vamos a tener que contratar a personas eventualmente o por honorarios eventuales o que no sean parte del instituto, pues también pueden ser personas que tengan alguna afinidad partidista y que por tanto no sean miembros de un servicio profesional electoral en el que se ingresa por examen, en el que se mantiene o se mantienen con cursos, con actualización, con estudios y van subiendo en la jerarquía de este servicio profesional electoral con base en sus esfuerzos y en las promociones que se hacen dentro del servicio profesional electoral. Hay una merma también que nos preocupa o un tema inconstitucional que nos preocupa mucho, que es que el padrón electoral, pues la reforma propone que los módulos de atención ciudadana se instalen en edificios gubernamentales o en escuelas. Y creemos que la protección de datos personales estará en riesgo. Nosotros no podemos asegurar que un módulo de atención ciudadana en una oficina de gobierno tenga el cuidado y la protección que debe tenerse estos datos personales, además de que atenta contra la Constitución el que una Secretaría de Estado avale o tenga que revisar el padrón electoral o que se pueda votar con pasaporte o con matrícula consular desde el extranjero. La propia Constitución señala que solamente se puede votar con credencial de elector y el INE credencializa gratuitamente no solo en México, sino también en el extranjero. Hay muchos temas que nos preocupan de organización, de capacitación, de cómo entregar a tiempo dentro de los plazos legales, porque digamos que la reforma recorta muchos temas, pero no nos recorta obligaciones que tenemos que llevar a cabo. Entonces tenemos que entregar los paquetes electorales en los mismos tiempos en los que los entregamos con este marco normativo todavía en vigor, pero con mucho menor personal, es decir, con el menos del 85% del personal que tenemos. Claramente lo que se pone en riesgo es que las y los mexicanos tengamos elecciones o procesos electorales con la calidad con la que hasta ahora se han organizado los procesos electorales en el país y que ha permitido alternancia, que ha permitido transiciones pacíficas sin derramamiento de sangre. Y creo que lo que está en juego aquí es nuestra democracia, no solo el INE. El INE, y porque parecería que no ha sufrido ninguna reforma. El IFE y el INE han sufrido muchas reformas, 90, 91, 96, 2007, 2014. Se ha ido evolucionando el propio Instituto Nacional Electoral, pero esta es la primera reforma en la que, digamos, se socavan los derechos políticos y electorales de la ciudadanía e incluso las facultades del propio Instituto Nacional Electoral. Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, los recortes de personal planteados, estos a los que has hecho referencia, el cierre de oficinas que se propone, podría generar el estrangulamiento del INE.
Pues podría generar una situación muy compleja en la que el INE no podría asegurar que se cumplan diversos plazos legales. ¿Por qué? Porque es una cadena que se ha construido a lo largo del tiempo, porque que tengamos oficinas en cada distrito responde a una lógica de las cuestiones que tiene que hacer cada una de las personas que están en esta oficina. A nivel distrital, de las 5 vocalías que tenemos, se queda solamente una vocalía, es decir, que una persona tendría que ir a notificar las cuestiones del tribunal o del INE, tendría que ir a ayudarnos a fiscalizar respecto a los gastos de los partidos políticos y las campañas, tendría que atender los casos de violencia política en razón de género, tendría que capacitar a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, tendría que hacer los recorridos para ubicar dónde se instalarán las casillas, tendría que hacer los cómputos el propio día de la jornada electoral. Es decir, es imposible y quien conoce el instituto, o más bien quien hizo esta reforma, o desconoce cómo funciona el instituto, o lo hizo justamente para dañar claramente el sistema de organización de las elecciones en nuestro país. Eso es lo que nosotros pensamos y la única manera en que podíamos hacernos escuchar, ya que no se nos tomó en cuenta. Yo personalmente asistí a los foros que organizó tanto el gobierno como la oposición para debatir distintos puntos de vista y sin embargo, como institución, no se nos tomó en cuenta. Ayer se pedía que se bajara este punto del orden del día porque todavía no estaba concluido el proceso legislativo. Sin embargo, queda una pequeña parte de este proceso y nosotros nos dimos a la tarea justamente de ser responsables de cara tanto al legislativo, que aún hay tiempo para que reculen, recapaciten y revisen diversos temas, pero también hacia la ciudadanía, para que sepan claramente cuál es la situación en la que nos coloca como país esta reforma electoral. El Consejo General del INE, del que formas parte, ha dicho que agotará todas las instancias posibles para detener estos cambios legales que afectarían los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. ¿Cuáles son, Carla Humphrey, las posibilidades de éxito? A ver, para empezar, nosotros tenemos la posibilidad de presentar controversias constitucionales, lo cual presentaremos al menos 2. La primera la semana que entra, contra estas 2 leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Las otras 4, digamos, el bloque meramente electoral de regulación, pues una vez que se apruebe por el Senado de la República. Y también acudiremos, como dije, como amicus curiae, es decir, aportar distintos datos que puedan aportar al análisis que haga la Corte. ¿Qué es lo que estamos? Bueno, además, por supuesto, caben amparo contra leyes, amparo nuestro propio servicio profesional electoral, pues están promoviendo tanto o promoverán una vez que se apruebe juicios laborales y juicios ante la sala superior, bueno, ante la sala superior y amparos también porque se afectan sus derechos político-electorales y las y los ciudadanos hemos estado recibiendo cada vez que vamos a alguna de estas reuniones regionales, con que las personas en lo individual y organizaciones de la sociedad civil también quieren interponer juicios de amparo porque se están violentando sus derechos político-electorales. Creo que va a ser, incluso podría ser una de las reformas más impugnadas ante diversos órganos, Sala Superior, Suprema Corte, juzgados, y la verdad es que nosotros creemos que en primer lugar pueden otorgarse suspensiones, es decir, provisionales, que hagan que no entre en vigor la reforma hasta que se resuelva el fondo del asunto. Y pues tenemos como plazo hasta el 2 de junio. ¿Por qué? Porque la Constitución señala, el artículo 105 señala que no pueden hacerse reformas electorales sustanciales 90 días antes del inicio de los procesos electorales. Si hay una suspensión, el inicio del proceso electoral sigue siendo con la normatividad vigente, es decir, en el mes de septiembre. Si cambia la normatividad, sería en el mes de noviembre, pero en cualquier caso nosotros estamos esperando, bueno, que la Corte analice. Esta Corte se ha mostrado
progresista, defensora de los derechos humanos, y creo que a claras mermas, por ejemplo, en acciones afirmativas, al INE se prohíbe claramente que haga ya acuerdos o resoluciones para garantizar la paridad, para garantizar la inclusión de grupos en situación de discriminación, y esto me parece que va a ser un tema que claramente tendrá que estudiar la Suprema Corte, en quien nosotros como órgano electoral confiamos, pero creo que también la ciudadanía cree que pues el máximo tribunal, la máxima corte de nuestro país, pues analizará con toda claridad cuáles son los riesgos y las inconstitucionalidades que se han encontrado en la aprobación de esta reforma. Carla Humphrey, consejera del INE, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por este espacio y por supuesto siempre a la orden. Gracias, Carla. Hasta pronto.